Muchísimas gracias, Ana, gracias, Aslan, por invitarme a este evento y muchas gracias a los asistentes que estáis escuchando. Soy Paco Valencia, dirijo Security, una compañía experta en ciberseguridad y en cumplimiento, y hoy he venido a dar un toque de atención a la alta dirección de las organizaciones, los consejos de administración y comités de dirección, por el general incumplimiento o la general falta de diligencia en la gestión adecuada de la ciberseguridad, ¿no? Entonces, quiero dar un enfoque global de los riesgos que están asumiendo las compañías en materia de información, ¿no? Lo primero es transmitir el problema al que nos enfrentamos. Nos enfrentamos a una situación en la que se están incrementando muchísimo el número de ataques y de impactos que hay. Este año se ha incrementado un 25% con respecto al 19 en lo que va de año. Y solamente el año pasado, en el año 19, hubo más de 180.000 ataques con consecuencias graves en empresas del Estado, en empresas españolas. Si dividís 180.000 entre 365, veréis que no es ninguna tontería a las compañías que todos los días se están viendo afectadas por ataques que le están costando, pues a algunas, la supervivencia y a otras, en cualquier caso, un grave disgusto, ¿no? España es el tercer país más ciberatacado del mundo y lo es porque tiene motivos, ¿no? Cuando un atacante quiere lanzar un ataque contra una institución, busca dos cosas, busca información y busca dinero. Y resulta que España es un país que tiene información, que tiene dinero, porque es un país que opera en los 4 grandes mercados globales del mundo y porque está en el G20, ¿no? Antes de toda esta pandemia, pues nos iba mejor, no cabe duda. Pero incluso ahora, en esta situación de pandemia, los ciberdelincuentes han aprovechado para lanzar multitud de ataques, fundamentalmente de phishing, para robar fundamentalmente información a personas que saben que están teletrabajando, que están en sus casas y que son muchísimo más vulnerables, ¿no? Fijaros que siendo el tercer país más ciberatacado del mundo, somos el séptimo en protección. Eso nos deja un gap importante, que de nuevo es una oportunidad, ¿no? Si fuéramos mucho más avanzados en protección, seguramente no seríamos tan atacados, ¿no? Los principales ataques que están creciendo, este 25% de crecimiento que os comentaba, están también muy centralizados, ¿no? Ataques a Internet de las cosas, en el plano más, si queréis, industrial, ¿no? Pues sistemas de telemetría, vehículos, la telemedicina y otros elementos que se desarrollan para lanzar señales, pero no se desarrollan para la seguridad. Y esto es muy conocido por los ciberdelincuentes, ¿no? Ransomware, el famoso trío Emotet, Trickbot y Ryuk, aunque bueno, pues parece ser que Trickbot ha sido desactivado en los últimos días. Ahora se ha lanzado una campaña muy fuerte con PISA, que es un malware que ya viene del año 17, pero que está haciendo estragos, sobre todo en la administración pública, porque están lanzando campañas muy concretas para ayuntamientos, comunidades y administración pública local y autonómica principalmente, ¿no? Ataques de fraude al CEO, todos los habéis oído, está perdiendo impactos, pero sigue siendo una gran amenaza. El hacer una transferencia a un proveedor que no existe, que nos ha mandado mal la cuenta, ese tipo de cosas siguen sucediendo y seguro que todos tenéis un caso cercano, ¿no? Robo de phishing, eso está sucediendo, robo de credenciales y phishing. Como os decía, ha habido un fuerte incremento por culpa de la situación de COVID. Ataques a dispositivos móviles, especialmente Android, pero realmente todos los sistemas operativos móviles se están viendo afectados por un fuerte incremento de malware y de amenazas contra ellos. Y también chantaje y robo de información producida con chantaje, ¿no? Desde el sexting a los menores, de o me mandas un desnudo o digo no sé qué en el colegio, hasta las organizaciones, donde el máximo exponente es el ransomware, ¿no? O me das dinero o no te descifro la información. Pero en el camino hay un montón de ataques de chantaje que están sucediendo, porque es dinero a corto plazo, ¿no? ¿Cuáles son las causas? ¿Qué es lo que está pasando esto? Pues la causa principal es que la delincuencia en general se ha dado cuenta que esto es un negocio. Entonces, en los últimos años se han organizado mucho más de lo que estaban. Fijaros que se mueve más dinero por tráfico ilegal de información que por tráfico ilegal de armas y drogas juntos en el mundo, ¿no? Y entonces, pues esto provoca que haya organizaciones, por ponerlas de alguna forma, que se dedican a explotar pues este tráfico ilegal de información barra dinero, ¿no? Con distintos intereses, ¿no? Y existe otro problema que es que las organizaciones son vulnerables y lo son por ciertos puntos muy concretos, que son los que hay que atacar.
escasa formación y concienciación, y hablo desde la alta dirección hasta el empleado con una función más humilde. Hablo de que en las organizaciones no hay un foco en ciberseguridad, siempre se delega en el área de informática, pero hay matices que hacen que no sea el área que tenga que llevarlo. Falsa sensación de seguridad. La alta dirección suele pensar que, bueno, como llevo 21 años trabajando en esto y nunca me ha pasado nada, pues debe ser que nunca me va a pasar, ¿no? O como mi departamento de informática me dice que estamos bien, pues debe ser que estamos bien. O como el cierto fabricante de antivirus me dijo que su antivirus era muy bueno y es el que he comprado, pues ya no tengo nada más que hacer, ¿no? Falta de coordinación es otro punto muy importante, porque la información no la gestiona informática, la gestionan los propietarios de esa información, y esos propietarios de información tienen que hablar entre ellos sobre cómo proteger la información, donde informática y las medidas técnicas son una pata más. Pero, como vais a ver durante la presentación, el mayor estándar de ciberseguridad o de gestión de la seguridad en el mundo establece 14 dominios de seguridad. De esos 14, 3 son informáticos y 11 no lo son. Por lo tanto, hay que hacerlo desde el punto de vista más corporativo, ¿no? Y luego el teletrabajo, que como os he dicho en la introducción, está suponiendo una amenaza, una vulnerabilidad nueva muy importante para las compañías. ¿Qué pasa en una compañía cuando sufre un ataque? Oye, pues que tiene una serie de impactos. Estos impactos nunca son únicos, siempre están asociados. No pierdes solo dinero, pierdes dinero y reputación. O dejas de operar, dejas de producir, dejas de atender a tus clientes, a tu mercado, dejas de fabricar, y eso implica reputación y dinero. Puedes tener un impacto sobre las personas, que implica, pues no sé, por ejemplo, en una industria, oye, pues podríamos llegar a tener una catástrofe por culpa de un ciberataque, ¿no? Pero a una empresa normal, pues se pueden poner de manifiesto o hacerse público pues las nóminas de los empleados, sus expedientes médicos o cualquier cosa que afecte a su honor, a su intimidad, ¿no? O que en cualquier caso, como tenemos poco dinero, tenemos que despedirles y han perdido su trabajo. Impacto sobre el cumplimiento. Este se suma a todos los demás. Hasta no hace mucho, una víctima de un ciberataque era una víctima. Ahora ya no es una víctima, ahora es un culpable. Es decir, cuando una empresa sufre un ciberataque, alguien va a analizar si ese ataque se ha producido por haber sido negligente en la gestión de la seguridad, conforme nos dice la ley. Y la ley, pues hay un documento por ahí, que es el Código de Derecho de la Ciberseguridad, que son 1.350 páginas, que nos dicen de forma resumida, y es broma, lo que tenemos que hacer para satisfacer las distintas regulaciones en materia de protección de la información. Y si no lo hemos hecho, nos pondrán una sanción por haber sido negligentes en la gestión de seguridad y haber puesto en riesgo los datos, que casi nunca son de la empresa, son de terceros. Y encima de haber sufrido el ataque, de tener un impacto reputacional y un impacto económico y a veces operativo, también tendremos un impacto de cumplimiento que podrá suponer una sanción o lo que sea, ¿no? Y en los casos más extremos, pues tendremos que cambiar de estrategia de compañía, porque a lo que nos dedicábamos ya no podemos seguir dedicándonos igual por culpa del impacto que hemos tenido, ¿no? Es irresponsable y es poco ético que los consejos de administración eludan esta responsabilidad. ¿Y por qué digo irresponsable y poco ético? Porque una empresa nunca trabaja con información que le es propia 100%, siempre trabaja con información de terceros, proveedores, clientes, pacientes, usuarios, etcétera. Y entonces, oye, es poco ético no poner las medidas adecuadas que protejan los datos de estas terceras personas o de estas terceras empresas, ¿no? En definitiva, información que no es nuestra. La administración lo sabe y es consciente, y por eso ha creado múltiples organismos públicos que con coordinación que van consiguiendo, pues digamos que cada día va siendo mejor, aunque hay mucho que mejorar, pues se van creando distintos organismos policiales, jurídicos, de concienciación, de coordinación, etcétera, que están ayudando a la gestión de la ciberseguridad del país, ¿no? En definitiva, están también dando órdenes y dando lecciones a las compañías sobre cómo deberían hacer la gestión, ¿no? El legislador también está trabajando mucho. Os he comentado lo del Código de Derecho de la Ciberseguridad. Normativa que está cambiando todos los días, le hace protección de datos, le hace Código Penal, le hace el Esquema Nacional de Seguridad, que se van renovando y se van actualizando para hacer más responsable a las organizaciones y a sus directivos sobre la gestión de la seguridad, ¿no? Al final lo que se pretende es generar conciencia en los consejos de administración y en la alta dirección de las empresas de la criticidad que supone para una organización la ciberseguridad y que dejen de pensar que esto es un subconjunto de actividades del informático
y que dejen de tener esta falsa sensación de seguridad, porque lo que está en juego es muy grave, ¿no? Y los ejemplos que veis en prensa, pues lo dicen, ¿no? Aseguradoras médicas que llevan mes y medio sin trabajar, ayuntamientos, compañías de telecomunicación, en fin, compañías de todos los tipos que están afectando a terceras personas, ¿no? Por eso se crea un marco de exigencias. Este marco de exigencias son, pues oye, lo podemos agrupar en una especie de pirámide, ¿no? Pues exigencias que son comunes, que nos afectan a todos, como protección de datos, como el cumplimiento del Código Penal, en la parte de prevención del delito, lo que dice el artículo 31.5 bis del Código Penal, como las normas de comercio electrónico, como las normas de continuidad en el negocio, etcétera. Luego nos encontramos con normas sectoriales, donde, por ejemplo, oye, pues el Banco de España o la Agencia del Medicamento o, o las normas de la industria van a marcar a nuestra compañía en función del sector en el que se encuentre de ciertas medidas específicas que tenemos que aplicar por el hecho de estar en esa industria, ¿no? Y luego nos podemos encontrar en que también somos un caso especial. Oye, pues porque estamos cotizados en determinados mercados, porque nos nombran una infraestructura crítica o porque nuestro cliente nos ha considerado un proveedor estratégico o crítico y nos aplica unas medidas concretas. Pero son medidas que tenemos que conocer y que todas juntas afectan a un sistema de gestión de la seguridad que deberíamos de implantar, ¿no? Porque todas estas exigencias vienen a decir lo mismo, con más o menos palabras, pero todas nos dicen lo mismo. Todas nos dicen, oye, mide tu riesgo y establece un objetivo de riesgo al que quieres llegar. Eso de medir el riesgo es un proceso sistemático, matemático, estructurado, que nos conduce a saber qué riesgos tiene la organización en materia de información o en materia de seguridad de la información y de la operación. Y por lo tanto vamos a decir, oye, mi riesgo es 6 sobre 10, quiero llegar a 4. Y si mi cliente, mi aseguradora, mi banco, mi regulador admiten ese 4, ¿vale? Pues vamos a poner medidas, vamos a planificar una serie de medidas que nos van a ayudar a conseguir ese 4. Y son medidas, de nuevo, estudiadas. No ponemos un fabricante porque el comercial del fabricante sea gracioso o porque el producto nos haya gustado, sino porque nos cubre un riesgo real matemáticamente calculado. Y es la única forma de demostrar ante un juez que hemos sido suficientemente diligentes a la hora de protegernos de un ataque. No porque pusimos medidas a lo loco, sino porque las pusimos en base a una metodología clara de análisis de riesgos. Bueno, y una vez que hemos puesto estas medidas, pues oye, tenemos que medirlas, saber si de verdad nos ayudaron a reducir el riesgo que esperábamos y si es así, volver a hacernos análisis de riesgos y marcar un nuevo objetivo. Y esto, que es lo que se establece en mecanismos como ISO 27001, es un proceso de mejora continua, es lo que viene a decir todos los exigencias legales de mercado, sectoriales, específicas, etcétera, que nos va a hacer nuestro entorno. Insisto, la aseguradora, la administración, el regulador o el cliente, ¿no? Así que, ¿qué es lo que tiene que hacer la alta dirección? Insisto, estoy hablando de los consejos de administración, de la dirección general y de los comités de dirección de la organización, no del departamento de informática, que siempre tiene mucha voluntad, pero se va a preocupar de cosas informáticas, igual que el director financiero se preocupa por cosas financieras. Pero si yo soy un médico en un hospital, me preocupa la información médica de mis pacientes, no si la versión de Oracle es la 7 o la 8. Por lo tanto, tendré que preocuparme yo de cómo proteger mi información y utilizar la informática como una herramienta y no delegarle esa responsabilidad que es mía de la protección de mi información, ¿no? Así que la alta dirección, ¿qué tiene que hacer? Oye, en primer lugar, conocer qué requisitos le aplican. Yo hablo con directores generales que no saben lo que significa PCI DSS y resulta que dirigen una entidad que opera con tarjetas de crédito, ¿no? Oye, pues tienes que conocer qué requisitos tienes que entender. Rodéate de tus asesores, pero tienes que saber qué es lo que te piden tus clientes en los contratos, qué es lo que te pide la ley, qué es lo que te piden los reguladores, qué es lo que te pide la aseguradora, ¿vale? Entenderlo. En segundo lugar, asignar roles y responsabilidades adecuadas. Y aquí lo vuelvo a poner otra vez en rojo, no es un problema de informática. El trabajo de informática es hacer que la empresa funcione, pero la seguridad es un problema distinto, que evidentemente informática juega un papel fundamental, por supuesto, pero también lo juega recursos humanos, también lo juega la dirección financiera, también lo juega asesoría jurídica, también lo juega producción, también lo juega ventas. Entonces es necesario asignar roles y responsabilidades en materia de la protección de esta información, ¿no? Después hay que disponer un plan de seguridad. Y entonces, uno de estos roles tendrá que elaborarnos un plan. Oye, pues a 3 años es un tiempo muy razonable en seguridad, donde sepamos cuál es nuestro punto de partida en riesgos
en mercado, en tecnología, pero fundamentalmente en riesgos, dónde vamos a estar dentro de 3 años y qué tenemos que hacer. Y sabéis lo curioso, que cuando una empresa hace un análisis de estos, muy pocas veces necesita comprar tecnología. Es decir, a veces sí, pero en general muy pocas veces necesita comprar tecnología. Lo que necesita es establecer procesos y procedimientos internos que ayuden a gestionar mejor la empresa con la tecnología y con los recursos que ya tenemos, ¿no? Casi siempre es solamente poner orden, es lo que más riesgo quita, ¿no? ¿Cuál es el siguiente punto? Oye, asegurar que tenemos los recursos necesarios para poder satisfacer este plan de seguridad. Si hemos dicho que vamos a comprar un firewall de 10.000 euros, pues tener los 10.000 euros. Y si hemos dicho que hay que recibir una formación, pues tener al profe, ¿no? Es necesario hacer un análisis de riesgos, ¿no? La alta dirección tiene que asegurar que alguien realice un análisis de riesgos utilizando una metodología reconocida, si es posible, internacionalmente reconocida, tipo COVID o tipo ISO 31000, o al menos nacionalmente reconocida como Magritte, que la crea el Centro Criptográfico Nacional para las administraciones públicas, ¿no? Oye, pues utilizando una metodología reconocida y no levantando el dedo, vamos a hacer un análisis de riesgos para conocer realmente por dónde nos van a venir las leches, ¿no? Perdóname la expresión, ¿no? También es competencia de la alta dirección crear un comité de seguridad dentro de estos roles y responsabilidades, que va a ser un grupo de personas que son los usuarios de la información, los propietarios de la información, los que tienen un problema si la información se escapa, o los responsables propietarios y los que tienen un problema si dejamos de producir, por ejemplo, en una fábrica, y que en ese comité aparezcan los expertos adecuados, jurídicos, de procesos, de derecho, de ciberseguridad, para poder coordinar las acciones dentro de la compañía, ¿no? Y una vez creado ese comité, asistir al mismo y estar preocupado. Al final es una reunión cada 3 o 4 meses, ¿no? Y por último, encargar, realizar y supervisar las auditorías periódicas que le garanticen que esas medidas, esas políticas que se están aprobando en los comités de seguridad se están cumpliendo, ¿no? Y estos 6 puntos que pone aquí, que son sencillos y que no suponen, desde el punto de vista de trabajo, mucho trabajo para la alta dirección, es una asignatura más que la alta dirección debe satisfacer. Y insisto, hablo de los consejos de administración y de los comités de dirección de las empresas. ¿Qué debería contener este plan de seguridad? Oye, pues medidas de seguridad, ¿vale? Pues medidas organizativas. Por ejemplo, decirle al tío de recursos humanos que cuando contrate a alguien se asegure que no venga de robar información en la anterior empresa, ¿vale? ¿Y eso cómo lo hace? Pues con un screening curricular, con una comprobación de antecedentes. Bueno, cada puesto tendrá sus necesidades concretas, ¿no? Oye, vamos a decirle al de informática que asegure que tenemos unas copias de seguridad adecuadas de nuestro sistema. Estupendo. Vamos a pedirle a recursos humanos que forme de forma adecuada a nuestro personal y que dé concienciación a nuestro personal para que no abran correos peligrosos y para que no hagan cosas de estas. Bueno, pues muy bien. Vamos a pedir a nuestra asesoría jurídica que nos garantice una revisión de estos requisitos que nos marcan para que haga un análisis. Bueno, pues esas medidas organizativas, medidas técnicas, que es todo lo que se hace típicamente en tecnología de información, pues firewalls, antivirus, criptografía, protección de un fuga de información, protección para los móviles, etcétera. Y luego medidas de control, que sí tiene que poner la alta dirección, pues la auditoría, las medidas internas y externas, la satisfacción de los controles que los terceros nos quieren hacer. Todos estéis cansados de rellenar formularios que os manda el banco, la aseguradora y el cliente, pues oye, que eso realmente sea satisfecho. Vigilancia y monitorización, crear el comité, bueno, y si es necesario, pues incluso un régimen disciplinario por incumplir las políticas de seguridad que la empresa ha establecido. En definitiva, todas las medidas que consideremos, ISO 27002 nos establece 114, pero cada uno de los requisitos nos dan un grupo de medidas que, coordinadas, podemos implantar en la organización, ¿no? Así que estas un poco son las tareas y cómo podemos ayudaros a satisfacer esas tareas. Pues el Security es una empresa que se ha especializado en inteligencia corporativa en ciberseguridad. ¿Qué es lo que hacemos? Rodear a la alta dirección para garantizar la seguridad de la información dentro de su organización. ¿Cómo? Pues con abogados, con ingenieros, con hackers, con consultores de procesos, con consultores de negocio, que estamos pensando solamente en medir y controlar los riesgos de la información. Medir y controlar, medir y controlar, medir y controlar. Y medir se hace mediante auditorías, mediante vigilancia de seguridad con nuestros centros de seguridad, que tenemos 2 en España,
para analizar todo lo que está sucediendo, no solamente en el mundo informático, sino también controlar el fraude, el crimen electrónico, evitar delitos como delitos contra la propiedad intelectual porque alguien se descarga lo que no se tiene que descargar, etcétera. Donde estamos analizando en tiempo real todo el marco jurídico que es de aplicación, todo el lío que ha habido en los 2 últimos años en protección de datos y lo que nos queda para ver, porque todos los días aparecen nuevas directivas, nuevos criterios de la agencia o de las agencias europeas, nuevos criterios del grupo de trabajo del artículo 29 o lo que se llama el grupo de trabajo del artículo 29, que nos emiten directrices sobre, oye, pues cómo protegemos mejor la titularidad de los datos, cómo garantizamos la propiedad intelectual, o el esquema de seguridad, es decir, en definitiva, qué es lo que tenemos que cumplir para hacerlo de una forma estructurada, ¿no? Ayudamos al establecimiento de procesos corporativos de seguridad, desde el propio consejo, el propio comité, hasta pues formación, auditorías, hacking ético, bueno, todo lo que se ayudará a la empresa a poner un poco de orden, ¿no? Y, por supuesto, específicamente al CIO, en todo lo que son tecnologías de seguridad que van a ayudar a proteger la infraestructura. Bueno, y hasta aquí creo que me he hecho clavado el tiempo. Muchísimas gracias Sí. de nuevo a los asistentes, gracias a Aslan y bueno, para lo que queráis aquí tenéis mi contacto.